También recordemos lo que acaba de pasar con la Volkswagen y que se acaba de desenmarañar un gran escándalo de corrupción donde la Volkswagen de alguna manera justificaba la emisión de gases invernaderos y los morigeraba a través de una modificación que habían hecho en los caños de escape de los autos. Entonces, para hablar de este tema, vamos a hacerlo. ¿Por qué ahora comienzan a aparecer los carpetazos en las corporaciones, de algunas corporaciones y algunas corporaciones? ¿Qué se trae detrás? Hola, Quique, buen día. Maxi te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás vos? Bien, Quique. Bueno, no sé si escuchabas la introducción. La idea es hablar un poco de esto, de los carpetazos que han comenzado a aparecer hacia las corporaciones. Mira, hay una situación muy rara y para comprender todo esto hay que hacer un análisis geopolítico de dónde está parada hoy Alemania, ¿no? Para entender la cuestión también hagamos un poco de historia. ¿Dónde nace la geopolítica? ¿Qué es la geopolítica? La geopolítica se puede entender como la interrelación entre los estados y los intereses corporativos que existen dentro de las naciones, como los gobiernos, en base a los intereses de las corporaciones, llevan adelante su política exterior. ¿Podemos hacer esta definición sui generis desde lo que es la geopolítica? Sí, podemos. Sí. Históricamente, ¿a dónde se remonta esto? Y se remonta a la East Indian Company, a la British East Indian Company, la compañía británica de las Indias Orientales, que nace esta compañía a principios del siglo XVII. Y que fue la gran compañía de transporte de todo el mundo marítimo, ¿no? Claro, no solo eso de comercio, también, no solo de transporte, ¿no? Pero la reina Isabel de Inglaterra en aquel momento le entregó prácticamente el gobierno de la India a esta empresa privada, porque la East Indian Company era una empresa privada, hasta tenía su propia bandera, que, oh casualidad, es prácticamente la bandera actual de los Estados Unidos, pero saquémosle la parte donde están las estrellitas en el campo azul en la bandera de Estados Unidos y eso reemplacémoslo por la bandera británica, y eso era la bandera de la East Indian Company. O sea, entendamos que hay una estrecha relación en el desarrollo de lo que es la historia del capitalismo entre geopolítica e intereses comerciales de las empresas. Esto es así. ¿Y qué está pasando hoy con Alemania, entrando ya en el tema? Mira, se viene hablando muy seriamente, muchas fuentes lo están diciendo, que Alemania está prácticamente lista para dejar a la OTAN, para dejar la Unión Europea, para dejar al euro. Noticias como esta, mirá, ya desde el 23 de julio, por ejemplo, Jim Willey, que es un reconocido analista y desarrollador de estadísticas europeo, que tiene su sitio que se llama Hat Trick Newsletter, hablaba de esta cuestión, hablaba de cómo Alemania está muy insatisfecha con su rol en la OTAN, que no está de acuerdo con muchas políticas que se llevan adelante desde los Estados Unidos, y esto está resintiendo toda la cuestión de la OTAN. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta también es este anuncio que se hizo a mediados de septiembre, en el cual Estados Unidos desplegaría un arsenal nuclear muy importante en Alemania, apuntando a Rusia. Este anuncio se hizo prácticamente sin consultar si Alemania estaba de acuerdo o no. Estados Unidos parte de la base de que Alemania es la OTAN, esto es una decisión estratégica de la OTAN, Alemania tiene que estar de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿realmente está de acuerdo? Otra de las noticias que fue surgiendo... hay que subrayarlo esto que acabas de decir, porque si Alemania de alguna manera sale de esta posición geopolítica y geoestratégica a la cual
han obligado a ingresar luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y ese status quo no ha cambiado, es una posición muy dura de Alemania, salir de la OTAN o salir de la zona euro o salir de la posición de comodidad que hoy tiene, de alguna manera, ¿no? Exactamente, esto es así. Otra de las noticias que empezó a circular en febrero de este año, esto también Rafa Pal, el portal de Rafael Palacios, el analista español, se hizo eco, es que la OTAN paga a periodistas en Alemania para desinformar. O sea, la manipulación de la opinión pública alemana. Es esto, prácticamente, ¿no? Y toda esta cuestión entonces lleva a preguntarse, ¿qué está pasando con las empresas alemanas? Y acá es donde empiezan a volar carpetas con información que llegan a las redacciones de los diarios o de los distintos medios, y acá es donde aparecen sorpresas. Y esto es casualmente el Volkswagen Gate, como lo llaman en Alemania. Y bueno, surge a través de una información que no sé de qué manera se habrán hecho los medios, que la Volkswagen se dedica a manipular datos o mecanismos que tienen que ver con el cuidado que puedan tener o no los autos, el medio ambiente ecológico. Analicemos una cosa, los autos de todo el mundo atentan contra el sistema ecológico. Justo los de Volkswagen son los que esta vez juegan de malos. No nos preguntamos sobre las gigantescas camionetas que circulan por todas las rutas General de los Motors. Estados Unidos, si son realmente ecológicas o no. El día que querramos tener autos ecológicos, vamos a tener autos más parecidos al Tesla o al Toyota Prius que a los General Motors o los Volkswagen. No seamos hipócritas. Es decir, a tu criterio, esto es la punta del ovillo para que si uno empieza a tirar de la cuerda, ¿no? Esto está desentrañando otra cosa, es decir, es ir en contra de las empresas alemanas por una decisión que Alemania estaría a punto de tomar, es decir, como presionarlo, ojo con lo que vas a hacer. Así es la interrelación que existe entre la geopolítica y el mundo corporativo, las decisiones de los gobiernos de los países y la defensa de los intereses de las corporaciones. Está claro cuáles son los intereses de las corporaciones, ganar dinero, totalmente. El único interés. Pero no necesariamente es ganar dinero, es más, no es ganar dinero el interés de las naciones. El interés de las naciones debería ser promover el bien común de sus habitantes. Sí, pero como lamentablemente en este mundo de hoy llegan a los gobiernos de los países los personeros de las grandes corporaciones y pretenden administrar a los estados como si se tratara de la administración de una empresa, y esto me pone muy nervioso trayendo esta situación a la Argentina, como desde nos están promocionando un candidato presidencial que pretenden decirnos que va a ser buen presidente porque fue un empresario exitoso. Este discurso a mí no me gusta para nada, ¿no? Pero, volviendo al tema, donde se mezcla el interés de las corporaciones con los intereses de los gobiernos, ahí es donde saltan todas estas chispas. Y este ataque que hoy se está llevando en contra de empresas que son el eje industrial de Alemania, la Volkswagen más que nada, si la Volkswagen quebrara, sería un daño económico terrible para la economía alemana, pero verdaderamente terrible, y que traería consecuencias catastróficas y que ningún analista las está evaluando. Yo te las voy a evaluar. Si la Volkswagen se va a la quiebra, Alemania entraría en una espiral de crisis económica que la obligaría de manera inmediata a salirse del euro para defender su economía interna. Si en un contexto así, que Alemania se sale del euro,
la salida de Alemania del euro va de la mano de la salida de Alemania de la OTAN. Claro. Y en este contexto de Tercera Guerra Mundial todavía no oficializada, ningún diario tituló todavía comenzó la Tercera Guerra Mundial, pero si no te diste cuenta que ya estamos en la Guerra Mundial, Quique, estás viendo esto tiene una interrelación con una columna que hicimos a principio de año, que es las reservas que Alemania le está pidiendo a los Estados Unidos desde hace tiempo y que los Estados Unidos ya le han garantizado que no tienen la posibilidad de devolvérsela en oro. Es decir, Alemania ya hace un... Mirá, esta noticia que me estás mencionando es de noviembre del 2014. ¿Te das cuenta? El Bundesbank le pidió a la Reserva Federal de los Estados Unidos la repatriación de las 674 toneladas de oro que estaban almacenadas allí a nombre de Alemania. Es decir, es muy posible, con lo que vos me estás analizando, que Alemania ya haya tenido una decisión estratégica a consecuencia de la presión que le vienen haciendo algunos otros países y algunos otros grupos de poder importante, haya tenido Alemania la decisión de repatriar estos fondos justamente para cubrirse en una eventual salida de la OTAN o en una eventual salida del euro, y esto no está sucediendo porque ni siquiera les están devolviendo los fondos que son de Alemania, que estaban en la reserva del Banco Federal de los Estados Unidos. Hablábamos de 674 toneladas de oro, hasta hoy obtuvo nada más que 84. Increíble. Imagínate entonces. Y bueno, dentro de esta situación, Merkel está mirando con buenos ojos a Putin. Claro. Merkel no tiene muchas ganas de ver arrastrada a Alemania a esta guerra que se está gestando hoy en Siria y que la pondría en una situación muy incómoda frente a Rusia. Entonces, ya haciendo futurología dentro de las opciones posibles, ¿qué pasaría si Alemania abandona la OTAN y se alía con Rusia? ¿Y qué pasaría ya no en el plano militar, porque la OTAN sería una alianza militar, sino también esto lo traslada al plano económico? Alemania tocando el timbre en la puerta de los BRICS. ¿Qué pasaría? Yo creo que hoy por hoy es impensado esto. Yo no sé si es impensado, no lo sé. Es más, recién con Agustina, fuera del aire, estábamos hablando de la posibilidad del Premio Nobel de la Paz. Y una de las principales candidatas a ganarlo es Angela Merkel. Y todos sabemos, digamos, el trasfondo político que tiene el Premio Nobel de la Paz. Sí, un Premio Nobel de la Paz para Angela Merkel es lo mismo que el Premio Nobel de la Paz que le dieron a Obama. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿qué implica mimarla a Angela Merkel con el Premio Nobel de la Paz? Tal vez decirle quédate tranquila, quédate de mi lado. Es probable, pero por otro lado le tiran una carpeta que le destruye Volkswagen, destruyéndole la médula de la industria alemana. Exacto. Entonces, bueno, si van a empezar a volar carpetas con chanchullos que van cometiendo las grandes corporaciones internacionales. Y acá habría que hablar de Monsanto, ¿no? Monsanto... Sí, pero una carpeta que ya es la próxima que tiran volando es la del Deutsche Bank. El Deutsche Bank está sostenido con alambre hoy por hoy. Parte del problema es esto que mencionábamos recién del oro que depositaron en Estados Unidos. Pero el Deutsche Bank es parte del problema de la economía mundial también. Y esto hablando de empresas alemanas. Si hay represalias, si empiezan a volar carpetazos de empresas estadounidenses, y sí, yo creo, la primera de la lista es Monsanto, está claro. Si empiezan a salir informes donde hablan del daño ambiental que está provocando Monsanto con todos sus transgénicos, ya que hablamos del daño ambiental que provocó Volkswagen con sus autos, que emiten 1 grado más de CO2 de lo que emiten los autos americanos. Y te hago otra pregunta, ¿y el efecto nocivo que la Coca-Cola tiene para el cuerpo? Bueno, mirá, ya hay una revista mexicana de mercadotecnia, la revista se llama Merca 2.0, Merca viene de mercadotecnia, claro, así se llama la revista, es la principal revista mexicana que se dedica al marketing,
y habla ya de que Coca-Cola gasta 118 millones de dólares al año en investigaciones que la favorecen. O sea, todo lo que se dice de lo mala que es la Coca-Cola en investigaciones científicas bien respaldadas, aparecen pagadas por Coca-Cola investigaciones científicas con el mismo grado de credibilidad que dicen que la Coca-Cola es buena. Increíble. Bueno, y esto es con la Coca-Cola. Ni te cuento con la industria farmacéutica lo que pasa. Me parece, Quique, que la verdad ha sido una columna interesantísima, pero interesantísima, sobre el poder que tienen las empresas, inclusive para meterse en la decisión que pueden llegar a tomar los países de acá a futuro. Te agradezco mucho, como todos los martes, gracias por estar, y dejanos un Twitter si la gente te quiere dejar un mensaje. El Twitter es @Romero_Quique. Gracias, Quique, que tengas buen martes. Maxi, aquí estaremos la semana que viene y bueno, estaremos en contacto ante cualquier novedad que vaya surgiendo. Hasta luego. Así pasó un abrazo. Quique Romero conversando con nosotros un tema interesantísimo. Se me venía a la mente el tema de McDonald's. Sí, claro, bueno. Un documental que se Super Size Me. Super Size Me, que se censuró en muchas partes del mundo, especialmente en Estados Unidos. ¿De qué estaba hecha la comida? No, era un tipo que comía durante un mes McDonald's, pero fue desayunaba, terrible el resultado. almorzaba, merendaba y cenaba. Y cada vez que le ofrecían, si lo quería subir de tamaño, agrandarlo, si lo quería super size, él tenía que aceptarlo cada vez que se lo ofrecían. Y chequearon el estado de salud de él cuando empezó y cuando terminó. Los daños que tenía su cuerpo luego de un mes de comer en McDonald's, muchos de ellos eran irreversibles. Bueno, a ver, vamos a... Nadie come durante un mes, obviamente, McDonald's las 4 comidas. No, las 4 comidas no, está claro que no. Pero muchas personas comen muchas veces a la semana. Pero claro, muchas personas comen seguro 2 o 3 veces a la semana y eso es nocivo. Es nocivo. Ahora, la realidad es, ¿por qué la comida que uno come en McDonald's o la Coca-Cola que toma o las cosas que terminan engordando y terminan siendo alimentos saturadísimos son tan ricas? Justamente porque tienen las grasas que el cuerpo no necesita. Y eso, ¿dónde se va? Se va grasa. Exactamente es así. Si vos comieras fruta y verdura todo el tiempo, indudablemente tu cuerpo no va a reflejar lo mismo que va a reflejar si comes todo el tiempo grasas saturadas. Es así. Un solo combo de McDonald's tiene entre 3/4 y la mitad de las calorías que tiene que ingerir una persona en un día. Buen promedio. Imagínate lo que es una bomba. Entonces, también el mercado, de alguna manera, el mercado capitalista global, nos ha llevado a consumir lo que consumimos. Hasta Rusia tiene... Pero claro que sí, nos ha llevado a comer y a estar en el estado. Entonces, hay indudablemente detrás de las empresas, una visión económica global de lo que nosotros tenemos que consumir para ello hacerse más ricos. Si no, la realidad es que lo que deberían decirnos los estados todo el tiempo es coman frutas y verduras. Esa es la base de la alimentación, y un poco de carne. Coman más sano. Nada más. Y los propios estados, más allá de políticas que pueden existir, no se quieren meter en el tema alimenticio. No se quieren meter en hablar mal de las empresas que nos venden alimentos saturados. Porque son grandes corporaciones que efectivamente terminan afectando nuestra salud. Por eso me parece que la columna ha sido interesantísima. En este caso, más relacionado a la geopolítica mundial y Alemania, pero tiene su aplicación práctica en la Argentina totalmente. A veces también la gente, hasta que no se da cuenta que le está haciendo mal, eso no lo deja o no reacciona. Hasta que no se lo dice un médico, que muchas veces no toma otros hábitos, no cambia los hábitos. Claro, hasta que no tiene el síntoma, no reacciona.